Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Muchas gracias por acompañarme otra vez en Los Aromas de la Catrina. Mi nombre es Karina, para los que no me conocen, y estoy muy contenta porque entramos al mes de marzo, que celebra el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Entonces yo la verdad quise traer empezar a reseñar cosas de mujeres que para mí son importantes y que han hecho cosas relevantes en su vida. Pero ojo, les traigo también una primicia de Fraiche, de Chanel, así que por favor quédense. Comenzamos. Como ya les había comentado en el intro, la verdad es que a mí la historia de Chanel me cautiva y me gusta mucho por cómo es que se dio su formación y cómo fue que se fue metiendo al área del diseño y de los perfumes, cuando pues casi todo esto era, estaba abarcado por hombres, ¿no? Entonces ella fue así como la humedad, de repente ya estaba adentro, diseñando sombreros, que los compraba, eran sombreros de paja y los diseñaba muy lindos, y empezó a marcar esta tendencia. Entonces, para mí, yo creo que es muy relevante, porque además de todo, ella, bueno, venía de un orfanato, o sea, sí tuvo que empezar desde muy abajo a meterse en las esferas de la moda y de poder, y bueno, finalmente lo logró, y conocemos a Chanel como es ahora. Entonces, yo la verdad es que quise reseñar perfumitos que tiene Fraiche. Les traigo los que para mí, la verdad, son como, yo creo que los que mejor hechos, porque la verdad es que sí, me tocó ayer testear Coco Chanel, no es Coco Chanel, es otra cosa que la verdad no me gustó nada. Entonces les traigo 4 perfumes, entre ellos una primicia de Fraiche que acaba de sacar, así que vamos a empezar con uno que a mí me gusta mucho, que es Gabriel. Y Gabriel, de verdad que sí es un perfume realmente lindo, femenino, híjole, de verdad, es un poco retro. Sí es un perfume que yo lo siento un poco retro y vintage, les llaman, porque aparte de que es un floral que se hizo en el 2017 y es reciente, trae todo el ADN de los perfumes antiguos, pero no es una antigua, o sea, vamos, un antiguo que huela aseñorado o señorial, no, es de esos perfumes que huelen como muy aldeicos. Eso es lo que yo percibo en él, aunque no lo marca, pero yo sigo sintiéndolo como un Chanel número 9 de repente, o un Chanel número 5, y es muy lindo. La verdad es que, y la verdad es que Fraiche lo hizo muy bien. Este perfume yo ya lo usé, incluso lo usé un poquitito en la colita del invierno y no me desagradó para nada. Tiene toronja, mandarina y grosellas negras. Yo he de decir que yo le siento mucho más la mandarina se le siente mucho. No le siento esas grosellas que a mí me encantaría. También contiene pera en el corazón. Y a mí me hubiera gustado sentirlo un poquito más frutal. La verdad es que no sé, no conozco el original, pero el de Fraiche no se siente tan frutal. Se siente muy floral, porque trae flor de azar del naranjo, trae jazmín. Yo le siento mucho el jazmín, mucho. Es lo que yo le siento predominantemente al perfume. Trae también nardos, trae lirio de los valles, les comentaba que trae pera, trae pimienta rosa, no le siento tampoco la pimienta rosa muy marcada. Es un perfume muy floral, muy femenino, muy lindo. Yo creo que sí es muy propio de la primavera, de abrir las ventanas al sol y a las flores, y todo esto es como lo que a mí me transporta este perfume. En la base trae almizcle, trae sándalo, cachemira y raíz de lirio. Tal vez le siento un poquito la cachemira, que es lo que lo hace un poquitito, de repente le da un poquito más de profundidad. El almizcle blanco pues está muy presente, pero bueno, yo creo que es uno de los mejores que trae por ahí Fraiche, y por eso yo se los traigo el día de hoy, porque a mí me gustó mucho. Yo ya lo usé en su momento y sí es un perfume muy lindo y muy disfrutable. Entonces, pues si les gustan este tipo de perfumes, ahorita es el tiempo ya también que va saliendo la primavera, y este les puede caer de maravilla. Y vámonos con el otro, que sí ya es un estreno de Fraiche.
Es un Chance. La verdad es que yo no lo conocía en, en original. No lo conozco. Este es Chance Agua Fraiche. Y es un poquitito especial el perfume, lo he de decir. Yo ya me lo atomicé antes aquí, porque le quería agarrar un poco la nota, porque sale un poquito cítrica maderada, pero ese amaderado como que sí lo hace un poquitito estridente en un principio. A mí me pareció. No, pero ¿qué crees? Que aquí en el papelito no se siente como yo lo sentí en mi piel. De repente sí fue como que el cítrico pegó mucho, muy fuerte desde un principio, y la madera como que no se conjugaba muy bien, pero en el papel está lindo, ¿eh? Sí está lindo. También es un perfume, no es el Chance Tendré que les gusta mucho, otro tipo de Chance que son un poquito más cítricos, suaves. No, este sí trae un poquito más de ruido. La salida es lima ácida, cedro y sidra. Y la sidra es lo que yo creo que lo hace un poquitito estridente. En un principio sí está muy cítrico. En el corazón trae jacinto de agua, pimienta rosa y jazmín. Y sí, se le siente una parte floral distinta. No le siento mucho el jazmín. Yo creo que ha de ser el jacinto. No lo conozco mucho, pero es una flor distinta, que es lo que más se le percibe al perfume. Es un chipre floral del 2007, o sea, no es tan reciente. En la base trae pachuli, almizcle blanco. Sí, ese pachuli también se siente, ¿eh? No es un pachuli muy intenso, pero sí se siente, y lo hace diferente. Trae vetiver, cedro de teca, iris y ámbar. Yo hasta el momento no lo he sentido muy atalcado, pero por el iris tal vez puede que sí, ya al final quede un poquitito atalcado. Ya llevo aquí como unas 2 horas con él, y más o menos sí, va bajando mucho, ¿eh? La verdad es que al principio sí lo sientes un poquito estridente, pero ya después ya se va equilatando con toda esta madera y con las florecitas, y eso ya se va haciendo un perfume un poquito más agradable, porque para las que no están acostumbradas a este tipo de notas tan verdes, tierrosas, porque sí está un poquito terrosón, amaderado, es un amaderado un poquito sucio, no es un perfume muy limpio. Vamos, es muy diferente. Para las que están acostumbradas al Chance Tendré y esto, no sé qué tanto les vaya a gustar, pero para las que les gustan este tipo de perfumes verdes con presencia, porque si es un perfume yo creo que te da personalidad, pues les puede gustar. Este fue el que yo les traje el día de hoy, que es un estreno de Fraiche. Les llegó por ahí a la tiendita que voy, y pues bueno, se los quería traer. Y otro, vámonos con otro. Este sí es un perfume bien lindo, y es un Chance también. Yo ya lo usé, y he de decir que yo lo usé hasta, ay, qué rico, lo usé hasta en época de invierno, porque desde que lo atomicé me encantó. Y este es Chance Agua Viva. Y este es otra cosa, es un perfume mucho más, yo lo siento un poquito, sí, es cítrico, pero está un poquitito más floral. Ay, qué lindo es, de verdad. Pero, la verdad es que conforme va secando este perfume, sí se va haciendo un poquitito más poderoso, ¿eh? Les digo que yo lo usé en invierno y no me molestó. Y me acuerdo mucho de él, de cuando lo usé y todo. Tiene una memoria olfativa, amplia, ¿eh? Este es un almizcle floral amaderado del 2015. Ay, qué bonito. Trae naranja sanguínea. He descubierto que me gusta mucho también el olor de la naranja sanguínea. Trae toronja, trae cítricos, trae jazmín, almizcle blanco, vetiver, cedro e iris. Queda un poquitito atalcado al final, pero no tanto. La verdad es que yo mayormente lo siento muy floralito, cítrico. Ese cítrico lo hace muy lindo, y en el secado esa naranja sanguínea está presente, pero siempre muy combinada con el cedro. Entonces siempre están ahí, pues, yo les llamo que jugando siempre las notas, y siempre están como que equilibrando una a la otra. Es un perfume muy lindo, lo tiene Fraiche también, y pues si tienen la oportunidad, pues chequenlo por ahí, es muy lindo también.
Otro también, que este es del año pasado. Yo la verdad es que no le tenía nada de fe este perfume de Chanel tampoco. Y este es Paris Biarritz. Este es unisex del 2018. Y yo, por la nota unisex, yo dije, ay, no, qué cosa de estar ahí todo estridente y cítrico y ya. Y no, está muy lindo. Huele a fino, de verdad, ¿eh? Sí, a pesar de que es un perfume unisex, ya saben, yo siempre pienso que los unisex a veces o se van más por la parte femenina o la masculina. Yo no lo siento tan masculino. Es un perfume muy lindo. Trae lima y se le siente mucho la lima. Es que trae un chorro de cosas. Trae naranja tangerina, trae bergamota, trae toronja. Sí se siente muy cítrico en un principio, pero después ya va bajando y se empieza a hacer un poquitito más almizcladito. Trae pachuli y eso también le da como que mucha profundidad. Trae neroli y notas verdes y lirio de los valles. El neroli se siente muy lindo aquí y es lo que le da como que también un giro diferente al perfume. A mí me encantó. Está muy bien, está muy vivo el perfume, de verdad, como que está muy alegre. A mí me dio mucha alegría y es por esa cítrico que trae ahí. Esa lima, de verdad, está muy lindo. Si tienen oportunidad, de verdad, no lo echen en saco roto. Este es uno de los olvidaditos, yo creo que trae por ahí Fraiche, porque es unisex y mucha gente se ha de confundir, pero no, de verdad que está perfecto para usarse en días muy cálidos, pero aparte, pues es Chanel y hueles a elegancia. Entonces, chicas, hasta aquí llegó mi videito el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, síganme, ayúdenme a compartir estos videos, vamos muy bien, sus manitas arriba, si no me sigues, hazlo en este momento, dale bien a la campanita y pues bueno, hasta aquí, esperemos nos estemos viendo para el próximo video, saluditos, bye.